Oficialmente a la siguiente expositora, y es la máster Caterina Barquero Chávez. Ella cuenta con más de 14 años de experiencia como psicóloga. También tiene una maestría en sociología jurídico-penal de la Universidad de Barcelona. También es máster en criminología con énfasis en seguridad humana de la Universidad de Cooperación Internacional. También es miembro del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. Es gestora del programa de justicia restaurativa desde sus inicios en Costa Rica en el año 2012. Sí. Ha participado activamente en los procesos de construcción metodológica y de capacitación. Actualmente funge como psicóloga del programa de justicia restaurativa de penal adultos y justicia juvenil restaurativa de Heredia. Ha participado continuamente en programas de formación sobre prácticas restaurativas por parte del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa con sede en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y la Escuela Judicial del Poder Judicial. Caterina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por brindarnos tu tiempo, experiencia y conocimientos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar directamente con ella, hombro a hombro, allá en Heredia, con los grupos de jóvenes de penal juvenil y otros, y tiene una calidad humana impresionante. Caterina, bienvenida y te doy la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Sender, por esa presentación. En realidad es un honor estar acá y poder transmitir ese conocimiento y esos puntos de vista que podemos tener como profesionales. Definitivamente estas actividades son muy importantes porque el trabajo desde un enfoque de derechos humanos es el trabajo de hoy hacia el futuro. Y justamente hoy, un día tan importante como hoy, ¿verdad? Que estamos conmemorando justamente el inicio de este arduo trabajo que ha significado reconocer la dignidad humana, retomarla. Y esto ha tomado muchísimos años y aún estamos en procesos de construcción continuos donde debemos justamente visualizar qué es lo que nos hace falta, aún por romper esos esquemas, por aprender sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional y sobre principalmente lo que está aconteciendo desde un marco de derechos humanos. En este caso voy a hacer una presentación, vamos a ver cómo me va para compartirla, voy a hacer todo el esfuerzo. Vamos a ver. Es que el Poder Judicial usa más el Teams, ¿verdad? Archivos, mira, no, espérate para ver si me permite aquí, porque yo lo que quiero compartir es, no, aquí estoy en mi computadora, eso es lo peor. Vamos a ver. Lo tengo aquí abierto, entonces no sé si... Le das compartir pantalla y le das un clic al archivo. Ajá, ahí va. Tuvieron que ver ahí. Perdón, disculpen, aquí lo tengo abierto. Y sabemos que practicas yoga al menos o algo así. Ya se dieron cuenta, sí, no sabía que iba a aparecer eso. Vamos a ver, aquí ya estoy en la presentación, si no me equivoco, pero quiero agrandarla. Entonces, visualización, ver pantalla completa. Super. Aquí la están viendo. Sí, sí se ve, se ve bien. Se ve bien, nada más que no puedo hacer como las filminas grandes. Bueno, no importa, vamos a iniciar con esto. A mí me toca exponer el tema de psicología de derechos humanos y derecho penal juvenil. Efectivamente trabajo en la Oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial y me ha tocado trabajar con personas menores de edad en conflicto con la ley. Actualmente trabajo en el programa de justicia juvenil restaurativa y pues para poderles hablar de este tema me pareció importante el poder enmarcar un poco la situación actual que existe en relación a la intervención de personas menores de edad en conflicto con la ley y los abordajes
que en este momento se están incorporando, que justamente tienen un enfoque, ¿verdad?, desde derechos humanos que responden a la justicia restaurativa. En Costa Rica, hablar de la situación de la persona menor de edad, ¿verdad?, en conflicto con la ley, tendríamos que abocarnos a una realidad que es un marco jurídico, ¿verdad? Siempre cuando tratamos de pensar cuál es el primer nivel de intervención que se da es desde el Poder Judicial, y para eso existe un marco jurídico en el que se basa toda esta intervención. En Costa Rica existe la Ley Penal Juvenil. Esta ley se incorpora a la legislación nacional desde el año de 96. Esta ley regula de alguna manera la intervención jurídico penal que existe y que tiene un enfoque muy interesante porque es una ley donde nosotros fuimos pioneros. Costa Rica es pionero de muchas maneras en distintos tipos de abordaje legal. Para Costa Rica, el tema de estar en la vanguardia de las firmas de tratados y convenios internacionales en derechos humanos es muy importante, y generalmente tenemos mucho que decir en relación a nuestra legislación, que es muy específica y muy rica, pero eso no significa que lo que está en el papel lo estemos necesariamente ejecutando desde la labor del Poder Judicial, porque justamente aquí iré explicándoles un poco cuáles son esos retos también existentes y por qué es que tenemos que ir comprendiendo o aterrizando esa visión jurídica en la realidad social. La Ley Penal Juvenil es un nuevo paradigma de intervención. Si lo vemos desde la intervención ordinaria, ¿verdad?, legal que se da a los conflictos penales, este paradigma de intervención logra reconocer y tiene un avance en relación a el reconocimiento de derechos de las personas menores de edad. Es una ley muy completa que integra aspectos de la responsabilidad que se tiene estatal sobre la atención especializada para estas personas menores de edad, en el entendimiento que son personas que están en un proceso de desarrollo y que justamente son sujetas de derechos, y estos derechos que poseen deben de ser abordados desde esa realidad como persona menor de edad en conflicto con la ley. Entonces, este nuevo paradigma de protección integral tiene conceptos claves que se tienen que manejar y responden a lo que está buscando la ley incorporal. Todo está escrito en papel y necesariamente de ahí el poder transmutar ese papel en la acción propiamente del proceso como tal. Primero que todo, se basa en un interés superior del niño. Eso significa que la persona menor de edad que está en conflicto con la ley es persona, es sujeta de derechos y necesariamente debe de promoverse ese desarrollo como persona, promover esos derechos que tenemos que consagrar y resguardar. Hay una intervención penal mínima y en este sentido es un gran logro y es prácticamente lo que diferencia el proceso ordinario adulto a un proceso de una persona menor de edad en conflicto con la ley, que significa principalmente lo que se busca es la integración o reinserción social de esta persona en la sociedad, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que lo que menos se busca es que haya una consecuencia penal. Y la consecuencia penal traducida en un proceso penal significa cárcel, ¿verdad? Entonces, que se busquen mecanismos necesariamente que propongan que esta persona pueda restaurar el daño o reincorporarse socialmente sin el que seamos punitivistas, sin el que estemos buscando siempre un castigo o una consecuencia penal derivada de un proceso judicial.
y un principio educativo. Y este principio educativo es el que responde a esa intervención penal mínima, que lo que viene a incorporar en una legislación de la persona menor de edad es decir, ok, esta persona, si está en un proceso evolutivo de desarrollo, lo que se quiere es que si hay un plan o una propuesta legal, esta propuesta vaya dirigida a que se pueda reinsertar socialmente. Entonces, podemos encontrar en el artículo 121 y en el artículo 122 la gama de sanciones socioeducativas y órdenes de supervisión y orientación, así como el artículo 122, que es sumamente interesante, que incorpora el análisis al que tiene que llegar el juez para aplicar esa pena, ¿verdad? Y traducido en pena, porque así es como la jerga legal se establece desde el sistema judicial y no necesariamente desde el programa de justicia restaurativa, que quiero hablarles más adelante, pero que primero quisiera que se comprenda que poseemos una ley integral, que esta ley realmente incorporó todos los elementos del derecho internacional de derechos humanos para hacer que esta ley sea una ley especial. Y es una ley especial porque tiene sus propios fiscales especializados en la materia, sus propios jueces, sus propios defensores, su propia sección de OIJ. Nos basamos o se basa en justamente esta intervención que se debe realizar con la persona menor de edad, que es diferente y que busca ese desarrollo humano de la persona, ¿verdad? Entonces, en las sanciones, por ejemplo, del artículo 121, podríamos encontrar amonestaciones, libertades asistidas, prestación de servicios a la comunidad, ¿verdad? Reparación de los daños a la víctima. Vean que escrito en papel parece muy sencillo y pareciera como que, bueno, vamos a hacer una reparación en el servicio a la comunidad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que estamos buscando, verdad? Entonces, no solamente el hecho de que esté escrito en el papel quiera decir que hagamos una incorporación o traducción de lo que se está buscando o cuál es el fin de la persona menor de edad, del interés superior del niño y el principio educativo. En las órdenes de supervisión y orientación, algunas pueden ser adquirir trabajo, que de alguna manera, ¿verdad? Puede ser cuestionable el que se esté promoviendo necesariamente que la persona ya esté incorporada a nivel laboral, pero parte de una realidad también social. Ahí hay una discusión y una polémica, eventualmente el abandonar el trato con determinadas personas, el mantenerse estudiando, ¿verdad? Matriculado a nivel educativo, el abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, el órdenes de internamiento también para el tratamiento de consumo de drogas o eventualmente una atención ambulatoria en algún centro especializado en adicciones que permita justamente atender esa situación o esas necesidades que giran en torno al conflicto penal que se está manifestando en un delito. Entonces, a mí me interesa mucho, por ejemplo, que observemos si aquí, dentro del mundo judicial en el que yo vivo y que mastico, en realidad hay que entender que la figura del juez es una figura, ¿verdad?, de autoridad en la que eventualmente justamente es la que tiene que hacer el abordaje y es la que puede establecer esa sanción necesariamente, ¿verdad? Es la última palabra, digámoslo así. Entonces, en el artículo 122 se le da una serie de, se establece una serie de principios que los jueces y las juezas deben de valorar a la hora de aplicar este tipo de sanción. Vean que la ley de penal juvenil es una ley que necesariamente se aplica en ordinario. Es una ley que contiene principios socioeducativos y de alguna forma lo que busca es que tengamos un trato diferente con la persona menor de edad en conflicto con la ley, que le demos las herramientas necesarias. En este momento el artículo 122 lo que hace en grandes rasgos es que el juez tenga que analizar de alguna forma esos aspectos específicos de la persona menor de edad en conflicto con la ley. No es que estamos viendo
que todos son iguales y vamos a estereotipar y estigmatizar a una persona menor de edad diciendo que tiene que tener un trato igualitario y que entonces va a ser la misma sanción o la misma medida para X o Y cosa, sino que, por ejemplo, en el punto E dice que debe de atender o valorar la edad del menor y sus circunstancias personales, familiares y sociales. Entonces, reconoce aspectos sociales integrados a una ley donde se tiene que valorar esa situación integral en distintas esferas de la vida de esta persona menor de edad y que también, por ejemplo, pues obviamente se tiene que dar la comprobación del hecho delictivo como tal, como en cualquier proceso penal, y eventualmente se tiene que analizar esa capacidad que tenga la persona menor de edad en cumplir esa sanción y que sea proporcional, racional y idónea a las circunstancias, ¿verdad? Ahí que el tipo de sanción que se establezca, pues tiene que responder a esa realidad de la persona. ¿Qué datos importantes me gustaría que ustedes conozcan con respecto a cuando se estableció esta ley y se aprobó en el año 96? Es que a pesar de que el contenido de la ley tiene aspectos de derechos humanos que se incorporaron y que fueron establecidos anterior a esta ley y que por eso Costa Rica responde a una ley penal juvenil que no consideraba esos aspectos en la visión que busca tener la intervención jurídico-penal desde personas menores de edad, es que nuestra legislación es una de las que tiene mayores penas privativas de libertad. Y vean que hay un aspecto importante a considerar, que es que los legisladores en ese momento no se acogieron a las recomendaciones técnicas existentes y que esto podría responder a una política de mano dura. Y esa política de mano dura, como lo hemos estado diciendo durante todo el día, está relacionada a la opinión pública, ¿verdad? Y a la desinformación que puede existir inclusive desde los medios de comunicación, donde lo político, lo económico y social se entrelazan. Es decir, de alguna forma, si analizamos por qué los legisladores consideraron, porque la recomendación eran máximo 10 años de pena para una persona menor de edad, pero en Costa Rica resulta que de 15 a 18 años estás en conflicto con la ley y te van a poner una pena privativa de libertad, eventualmente son 15 años. Si hacemos una comparación con otros países latinoamericanos, nuestra legislación es una de las que tiene ese tope más alto. Y pues esto ocurre por la manipulación también que hay en los medios de comunicación de esa opinión pública con respecto a que todo se resuelve con cárcel. Todo se resuelve con delitos, construcción de delitos emergentes. ¿Qué ocupamos? Hay un problema en conducciones temerarias, por ejemplo, las personas están manejando en estado de ebriedad. Ok, vamos a crear una ley porque no es un problema social, no, vamos a atenderlo desde la legalidad y vamos a incorporar una pena. Sí, puede ser una forma de control del comportamiento a través de las leyes, pero eso no quiere decir que hoy por hoy podamos decir que la pena privativa de libertad realmente tiene un impacto en reducción de los índices de criminalidad y de violencia. No hay un estudio que demuestre que una persona que esté privada de libertad vaya necesariamente a bajar los índices de violencia en el país. Son otros aspectos y ahí es donde nosotros como psicólogos y psicólogas vamos a ir incorporándonos desde nuestra labor en cualquier institución, en cualquier campo que nos estemos desarrollando y realmente empezar el trabajo necesariamente desde estos aspectos sociales, de dónde es que proviene la violencia necesariamente. Entonces, este análisis biopsicosocial del fenómeno de violencia no necesariamente es incorporado, ¿verdad?, en estos topes de penas, ni tampoco responde a ningún estudio que se haya establecido, sino que responde necesariamente a esta política de mano dura de resolver los conflictos sociales a través de las leyes y principalmente del sistema penal.
¿Qué instrumentos de derechos humanos debemos de conocer que responden a la población penal juvenil? Y eventualmente que podríamos encontrar elementos que nos permitan desarrollar todos los derechos desde una visión y enfoque de derechos humanos. Bueno, la Declaración Universal, por supuesto, que es la base del niño, que es la base de todos y que fue transformándose y evolucionando a la Convención sobre los Derechos del Niño del 89. Después están las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, que fue creada desde el 85, y vean que Costa Rica responde hasta el 96 con su ley, respondiendo a todas las reglas establecidas que ya se estaban discutiendo desde el año 95. Eventualmente también están las reglas mínimas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, y estas son muy importantes y necesariamente con el tema de los jóvenes, de las personas menores de edad privadas de libertad, hay toda una controversia, ¿verdad? Porque su ley lo que promueve es que no hayan personas menores de edad privadas de libertad, pero las hay, y en el Surquí, que es el único centro para personas menores de edad en nuestro país, se rompe, ¿verdad? No se cumple con estas reglas mínimas. Por ejemplo, y nada más para darles un ejemplo de cómo no se cumple esto, es que es el único centro privado en donde las personas menores de edad están privadas de libertad. ¿Eso qué significa? Que hay un desarraigo. ¿Qué pasa con una persona menor de edad que sea de Guanacaste? Tiene que venir al centro Surquí y ya ahí se da un desarraigo. Y recordemos que es sumamente importante que estas personas estén cerca de su núcleo familiar, de las personas de apoyo, y que ya, para muestra un botón, solo con eso ya significa que no estamos cumpliendo con esas directrices. Y también están las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son directrices de RIGHT, que estas responden justamente a los principios incorporados en la ley penal juvenil, y que más adelante les voy a hablar. Está la ley de justicia restaurativa, dichosamente aprobada en el año 2019. Entonces, estos son los instrumentos en los cuales se basaron para poder crear esta ley. Y esta ley, existen juzgados penales juveniles en todo el país que deben de atenderse a estas personas menores de edad en conflicto con la ley, en igualdad de condiciones, bajo un derecho especializado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las zonas rurales? Todos sabemos qué pasa en las zonas rurales. Ahí no vamos a encontrar un juzgado penal juvenil. Ahí vamos a encontrar un juez que se encarga de distintas materias, pero que también hacemos la excepción de que atienda penal juvenil. Entonces, de alguna forma, aún hay mucho recorrido en nuestro país en torno a la intervención de personas menores de edad y que haya un acceso a una igualdad en el trato, si bien existe la ley, pero no necesariamente hay equipos de justicia juvenil restaurativa en todo el país tampoco. Entonces, ahí es donde empezamos a observar esas diferencias necesariamente en la intervención que podemos ejecutar. Y aquí yo no estoy para criticar, pero también de alguna manera debemos de entender esa realidad que existe y con la que en este momento estamos trabajando. Entonces, en resumen, lo que estos instrumentos internacionales están buscando es una protección de derechos que garanticen el desarrollo humano integral de esta persona menor de edad, dando importancia a la prevención especial. Y cuando hablamos de prevención especial desde el derecho, lo que estamos tratando de decir es que tenemos que ser muy específicos eventualmente en esas necesidades. ¿Quién es el que tenemos enfrente? ¿Cuál es su situación y su realidad para poder hacer esa intervención? Y la sanción debe estar estrechamente relacionada justamente a esa prevención especial que queremos realizar con el delito y la conducta desviada, ¿verdad? Predominando la prevención de la reincidencia delictiva. Entonces, lo que se quiere es, obviamente, como objetivo, que esta persona menor de edad no reincida en su conducta delictiva. ¿Qué pasos hemos ido dando para ir incorporando una
visión desde el enfoque de derechos humanos? Bueno, aquí hay algo muy importante que creo que muchos no conocen y fue una política pública que es decreto de justicia juvenil restaurativa, que fue decreto el 17 de mayo del 2017. Antes de que existiera la ley de justicia restaurativa, que incorpora la ley de justicia juvenil restaurativa, que fue en el 2019 que se aprobó, ya habían primeros pasos desde el programa de justicia restaurativa en el Poder Judicial para ir incorporando esta visión de resolución de conflictos desde una política pública. Todos podemos tener acceso a esta política pública y esta política pública nos lleva a reflexionar sobre distintos, ¿verdad?, aspectos que debemos de ir transformando en las instituciones, transformando en la visión de la resolución de conflictos para dar una respuesta en resolución de conflictos en un esquema de cultura de paz. Y esta política pública se basó en la Convención de los Derechos del Niño, principalmente en su artículo 3, donde convoca a los estados partes a establecer un sistema de justicia especializado para adolescentes, que ya existe en Costa Rica. También se estableció el artículo 2, 3, 6 y 12, que son principios de no discriminación, del interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y respeto de la opinión de los niños, ¿verdad? En ese sentido, es un reconocimiento de derechos en general, ¿verdad?, que se establecen y que son principios que Justicia Juvenil Restaurativa también busca darles prioridad. Y que el artículo 40 responde que la persona menor de edad en conflicto con la ley considere su dignidad, se considere la dignidad de esta persona y se tome en cuenta su edad, su reintegración constructiva en la sociedad, ¿verdad? Entonces aquí nos vemos con un montón de barreras que a veces ocurren y que suele pasar cuando no se tiene el conocimiento, ¿verdad?, de las ciencias sociales y desde la psicología de los procesos de desarrollo. Y, por ejemplo, en mi ámbito, cuando yo trabajo, a veces es muy difícil que la persona desde el campo legal comprenda que el trato y las reacciones y lo que verbalice la persona menor de edad en conflicto con la ley no va a ser igual a lo que una persona de 30 años pueda verbalizar o reaccionar. Entonces son cosas que, detalles muy importantes que hacen la diferencia. Por ejemplo, en justicia restaurativa, eventualmente incorpora aspectos principales en los que nos basamos. Ahorita yo voy a hablar de la justicia restaurativa, que tiene los mismos principios, que resguarda los mismos principios, pero que de alguna manera acá lo que se está buscando es que se brinde un trato de derecho a las personas ofendidas. Nace para responder al daño de las personas víctimas. Ajá. A las personas víctimas, ¿verdad? Que no necesariamente ocurre en un proceso ordinario en derecho penal. Y eventualmente también busca una prevención de la reincidencia, ¿verdad? Que ya les expliqué. Y además su finalidad educativa o socioeducativa, y que es un imperativo la desjudicialización. Y esto es principalmente en lo que tenemos que defender, ¿verdad? Que ya desde los derechos humanos se ha establecido como marco que el objetivo es desjudicializar los procesos, ¿verdad? Un derecho penal mínimo, y que eventualmente las sanciones de prisión, ¿verdad?, sean de alguna forma vistas como una última ratio. Y hay una política integral intersectorial que esta política pública buscaba. ¿Qué era lo que buscaba? Bueno, el reconocimiento de la justicia juvenil restaurativa como una manera de resolución de conflictos
¿verdad? Desde un enfoque de derechos humanos que reconoce a la persona y que reconoce la capacidad de la persona de poder buscar sus propias soluciones, principalmente enfocándonos en las necesidades y reconociendo que las personas tienen derecho a una oportunidad, pero que de alguna manera estos procesos de resolución de conflictos también se buscaban incorporar en otras instituciones. Se buscaba incorporar, por ejemplo, en la atención, bueno, el reconocimiento del IMAS, del IAFA, del PANI, en la resolución de conflictos internas, del MEP, se establecieron parámetros inclusive para poder hacer cambios en el régimen disciplinario que existe en el MEP en este momento, que no sé si ustedes conocen, pero que está en base a puntos, es bastante obsoleto, diría yo, me van a disculpar el término. ¿Por qué? Porque de alguna manera no responde a promover que la persona se mantenga en el estudio y a promover que justamente atendamos esa situación que la persona menor de edad o el estudiante está teniendo, sino que más bien lo que hace es desarraigar a la persona del centro educativo. Y eventualmente se incorporan también organizaciones de la sociedad civil, muy importante la educación superior, aquí ya lo hemos mencionado anteriormente, es en las escuelas, en las universidades, donde también estos paradigmas se inician el cambio a través de la educación y que los nuevos profesionales y personas puedan ir incorporándose con este conocimiento también. Entonces, vean que este gran paso en el establecimiento de esta política pública de justicia juvenil restaurativa vino gestándose desde el año 2017 hasta que llegamos a un momento que fue de celebración. Bueno, yo, como lo mencionó Sender, he estado desde los inicios de la conformación del programa de justicia restaurativa en el año 2012. Y pues el hecho de contar con una ley de la República, la ley 9582, es de gran celebración para mí. En realidad es una ley que incorpora estos aspectos, es una ley amplia, es una ley que no solamente establece el proceso de justicia juvenil restaurativa, sino que también establece en el proceso de adultos ordinario una intervención a través de los principios de justicia restaurativa y además también establece un programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, que nos interesa muchísimo hablar de ese programa y que ha sido un gran logro también para la justicia costarricense. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, en este momento estamos en un proceso de incorporación de la ley a nivel nacional. Aún no contamos con programas en todo el país. Hay distintas sedes a lo largo del territorio nacional, pero no se ha incorporado, se están tratando de crear las estrategias, los protocolos de actuación y además se han incorporado nuevos momentos en que se puede utilizar la justicia restaurativa, no solamente en la etapa de investigación, sino también en cesura y también en ejecución de la pena. Y eso es un gran logro porque cuando iniciamos el programa, iniciamos a paso pequeño, no se incorporaron ciertos delitos y ahora podemos hablar de que la ley ya establece una gama de intervenciones de justicia restaurativa en distintos momentos procesales. ¿Qué es justicia restaurativa? Yo sé que aquí no me voy a necesariamente a exponer sobre justicia restaurativa, en el fondo no se trata de eso, pero es muy importante comprender que justicia restaurativa reconoce que el conflicto social a través del delito genera un daño a la víctima, a la comunidad y al ofensor. No solamente debemos de partir de que el ofensor y la víctima son los afectados, sino que hay una comunidad a la que pertenecen estas personas que se están viendo en un conflicto y que esta comunidad tiene que responder también, abrir sus puertas para poder colaborar. Es un proceso colaborativo, es un encuentro cara a cara entre la víctima, el ofensor y la comunidad. Entonces, estos procesos de diálogo, de expresión de emociones, de expresión y reconocimiento de cuál daño es el que se causó, el reconocimiento de la individualidad en el poder darle la oportunidad a la víctima de que sea la víctima la que indique cómo se vio afectada y cómo espera que se resuelva su proceso o qué espera de la persona ofensora. Y en este proceso se puede observar que hay componentes novedosos
desde la intervención psicosocial, la escucha activa principalmente, donde escuchamos a las personas. Es muy importante conocer cuáles son esas afectaciones y también identificar eventualmente si la persona se está justificando, sino que traer a la persona a la realidad de que visualice cuál es el daño que se causó. Y también, además de que identifique su daño, identifique quién es más, ¿verdad? No desde la culpa, no desde la justificación y no tampoco desde el buscar, ¿verdad? Que evitar una sanción penal. Y estos principios se utilizan en justicia juvenil restaurativa. Son los mismos principios con los que nosotros partimos. Los efectos del delito, bueno, es una valoración integral de todos esos aspectos biopsicosociales y que son necesariamente esos factores de riesgo. ¿Qué es lo que pasa con esta persona menor de edad? ¿Qué factores de riesgo estoy identificando que posee y cuáles son sus factores de protección también? ¿Qué cosas puedo observar en su realidad social que podría tomar en una recomendación técnica para que esta persona ejecute un plan reparador, como lo llamamos nosotros, y que eventualmente tenga un efecto positivo? Entonces, no es solamente sentar a una persona a hablar de cómo resolver, sino que es conocer a esa persona, y para eso hay un proceso de preparación previo, que son los equipos psicosociales que lo realizan. Y la percepción del daño, que es identificar esos sentimientos, esas necesidades, esas actitudes y posibles soluciones, ¿verdad? Que hay. Y esas actitudes tienen que ver mucho con esa realidad social que la persona tiene. Entonces, la clave del desarrollo, ¿cuál es? Y aquí esa es la visión desde los derechos humanos. Bueno, es que tenemos que pensar en que es un proceso transformativo y que este proceso transformativo no solamente le compete al Poder Judicial, sino que le compete a todos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es erradicar esa violencia. Y para erradicar esa violencia tenemos que buscar una igualdad y equidad en los derechos de las personas, que se traducen en las oportunidades que tienen para ese desarrollo como personas. Y además en la prevención general. Y esa prevención general responde a la obligación del Estado, padre, que debe de responder a esa protección. Yo quiero mencionar los objetivos de desarrollo sostenible porque justamente si estamos hablando de la clave del desarrollo humano, bueno, ya la ONU tiene su agenda 2030 y ya hay distintos compañeros que estuvieron, colegas, hablando en distintas áreas como la educación, como el género, pero a mí me parece importante traerlo también, porque si vamos a hablar de prevención y de una intervención, ¿verdad?, integral, debemos de poner especial atención, por ejemplo, al objetivo 1, que es el del fin de la pobreza, porque estos objetivos están hechos justamente porque hay ejes que pueden limitar necesariamente, ejes de la vida humana que pueden limitar o áreas el desarrollo humano. Y por ejemplo, un dato, 1 de cada 5 niños ya vive en pobreza extrema y ya eso significa que esa persona menor de edad ya no tiene acceso necesariamente a las mismas oportunidades. La desigualdad limita el desarrollo humano, la salud y el bienestar, la salud sexual, que ahora nos hablaba Laura, y reproductiva, que deben de tener, la educación sobre esa salud sexual. ¿Cómo es posible que esos datos en negro estén todavía? Que todavía en nuestro país sigamos teniendo personas menores de edad que están siendo madres, ¿verdad? Y que están siendo víctimas de un delito y que aún así no hemos erradicado eso. Eso solamente se puede erradicar con la prevención y la educación. ¿Qué más tenemos? La salud mental, ahora en tiempos de pandemia, pensemos en esa salud mental. Es un derecho que tienen las personas menores de edad, la educación de calidad. O sea, para abril, cerca de 1.600 millones de niños y adolescentes estaban fuera de las escuelas. ¿Qué pasa con esos niños y adolescentes que tenían, por ejemplo, la necesidad de un comedor escolar? Que es una necesidad primaria, es un derecho primario y necesariamente era ese centro educativo el que podía proporcionar ese cuidado, esa atención, esa contención. Entonces, también nos hablaban anteriormente sobre eso, la igualdad de género, ya sabemos. Que, bueno, un dato, 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual física a menos de su pareja íntima en un periodo de 12 meses.
Entonces, esa educación que necesitamos, que es tan importante, este, es las propuestas como la de Soy Niña, que vienen a responder a esto. La reducción de las desigualdades, por supuesto, es un tema muy importante porque no logramos eventualmente tener un impacto en el desarrollo humano, que es el que busca el derecho, es verdad, el derecho humano es el que no haya desigualdad y la equidad en ese acceso. Si una persona tiene menos, entonces tenemos que crear los mecanismos para que esa persona acceda a estos derechos que son principios generales y eventualmente la paz y la justicia, ¿verdad? Desde el Estado, el pensar en desarrollar estrategias para la incorporación de principios como el de justicia restaurativa, que es un principio meramente de humano que ya desde el 2002 se había creado desde la ONU, toda la serie de líneas de acción que se tenían que incorporar en la legislación de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que responder a esa realidad social de las personas. Tenemos que empezar a cambiar o a transformar esa visión humana del conflicto y no solamente ver el conflicto. Y las alianzas, por supuesto. Sin alianzas, como lo decía ahora, no se puede lograr que todos estos elementos se incorporen. No podemos trabajar solos. Si en realidad si pensamos que todas las soluciones las tenemos desde la psicología, estaríamos equivocados. En realidad tenemos que ir incorporándonos. Y hay algo muy importante que incluye justicia restaurativa que tiene que ver con una red. Y es la primera vez que el Poder Judicial crea una red con diferentes actores de la sociedad civil y eventualmente de instituciones públicas que nos permiten tener acceso a distintas organizaciones con distintos fines para lograr el poder reinsertar socialmente a esta persona menor de edad en la sociedad. No es solamente que un juez dé una orden, sino es participar a estas organizaciones en una red concreta en donde pedimos su opinión justamente y realizamos cierto tipo de actividades donde creamos justamente un FODA que nos permita ir orientándonos en qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los desafíos en la prevención de la violencia, porque a mí me gusta situarme, y esa es mi área de trabajo, la violencia, desde un enfoque de derechos humanos. Bueno, lo primero es cuestionarnos cómo podemos predecir o no la violencia, porque a veces creemos como psicólogos que simplemente hacemos una evaluación, un diagnóstico, evaluamos a la persona, al individuo, y a partir de ahí nosotros podemos reconocer absolutamente todas esas carencias o predecir necesariamente el comportamiento humano. Y yo creo que tenemos que partir desde otros enfoques y desde otra visión que también va de la mano de los derechos humanos. ¿Cuál es? Primero, reconocer que es multicausal, ¿verdad? Que la violencia no podemos determinar que proviene de uno u otro aspecto, sino que ya somos parte de una sociedad y que como personas y humanos todos interactuamos, no estamos solos. Después, partir de que existen factores de riesgo. Y esos factores de riesgo ya nos establecen parámetros para decir, bueno, ¿cuáles son los factores que vulneran? Porque si estamos hablando de este tipo de población, tenemos que reconocer que es una población en condición de vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué es una población en vulnerabilidad? ¿Y qué acentúa aún más que esté en una condición de vulnerabilidad una persona menor de edad? Bueno, analicemos, ¿verdad? Todas esas carencias, si regresamos otra vez, ¿verdad? A los principios de la ONU que buscan un desarrollo, bueno, de ahí ya estamos reconociendo que no hay acceso igualitario a esos derechos, ¿verdad? Y que de alguna manera, si nosotros empezamos a reconocer que el fenómeno de la violencia puede ser y puede estar germinándose, puede estar desarrollándose en ciertos ambientes, ¿cuáles son?
¿verdad? Y en qué escenario o contexto social se desenvuelve esta persona, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Pertenece a una banda? ¿No pertenece a una banda? ¿En qué contexto social, perdón, se incorpora, se desarrolla o se desenvuelve esta persona directamente? Y eventualmente, ¿cuáles son esas personas que están a su alrededor y cuáles son esos mensajes, ¿verdad?, que le están transmitiendo a esa persona menor de edad, desde su grupo de iguales, desde su grupo familiar, desde sus esferas más cercanas. Y a mí me gusta mucho valorar, cuando hablamos de causas multicausales, la teoría del triángulo de violencia de Johan Galtung. Esto es muy sencillo y es comprender, ¿verdad?, cómo nosotros desde el Poder Judicial, por ejemplo, estamos trabajando con la violencia directa y esa es la única solución que estamos encontrando. La violencia directa ya es la última ratio, es la que vemos, es la manifiesta, es el iceberg afuera. Es lo que podemos determinar en una conducta delictiva o no. Y es lo que vamos a trabajar. Pero ¿qué pasa con otro tipo de gamas de violencias como una violencia cultural y como una violencia estructural? Que la violencia cultural está completamente relacionada a las actitudes. En una sociedad latinoamericana en donde hay un pensamiento androcentrista, machista, en donde ya explicamos un poco esa condición de por qué las mujeres estamos en una condición vulnerable, simplemente por el hecho de ser mujeres, por estar inversas en una sociedad estereotipada que nos limita al desarrollo y al crecimiento por el hecho de ser mujeres, y además estamos expuestas a ciertos tipos de violencia que limitan nuestro desarrollo, porque no es la misma capacidad que tiene una madre adolescente de 14 años que una niña que no es madre. Entonces ahí ya estamos con un factor de riesgo el cual atender. Y desde justicia restaurativa nos interesa identificar esos factores de riesgo para lograr justamente valorar cuáles son esas necesidades que tiene la persona menor en ese momento. Y la violencia estructural a todas luces que se reconoce desde las políticas, desde los derechos, desde las leyes de un Estado, donde sus propias estructuras sociales, institucionales, no responden a los derechos humanos básicos, al trabajo. Y ahora si pensáramos en la pandemia y en todos los efectos que esto va a provocar con esta tendencia ya que se creó, ¿verdad?, de los principios de desarrollo sostenible de la ONU, que estaba en la agenda para el 2030, ¿qué va a pasar ahora? Estamos 2021 ya llegando y estamos partiendo de que, bueno, hay una afectación generalizada de la realidad económica social de las personas. ¿Qué creo yo que debemos de ir incorporando, ¿verdad?, en mi campo, en mi área, en el cambio de paradigma, ¿verdad?, de la intervención de los profesionales en psicología, en la intervención jurídico-penal? Porque en el área jurídico-penal también hay que entender todos estos progresos que han existido y que ya existen, y podemos de verdad tomar una posición transformadora. Ya podemos llegar a ese decreto y decir, bueno, este decreto ya existe y está en obligación el MEP de incorporarlo, está en obligación el IMAS, está en obligación el IAFA, está en obligación el Poder Judicial. ¿Qué está pasando? Está escrito, pero estamos promoviendo que esto empiece a incorporarse ya en las instituciones. ¿Estamos atentos a eso? Bueno, me parece que primero que todo entender que hay una nueva tendencia en el área jurídico-penal al análisis desde un juicio profesional estructurado, y esto significa que este análisis de la violencia debe ser analizado desde estas guías de valoración de riesgo, y estas guías de valoración de riesgo no existen. Todavía nos toca a nosotros crearlas. Nos toca a nosotros, con toda esa experiencia que están contándonos los colegas en los trabajos comunales, cuáles son esos análisis de valoración de riesgo que existen en esta comunidad, con esta población, para que ya en base a ese análisis de riesgos yo pueda promover una prevención, yo pueda promover un plan de acción que me permita eventualmente
lograr que esta persona menor de edad realmente tenga un desarrollo distinto pese a sus circunstancias, ¿verdad? Y no es encasillarla en una condición de vulnerabilidad, que ya es per se una persona en condición de vulnerabilidad. Para mí no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Esto es una frase que utiliza Naciones Unidas justamente para la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Hablemos de paz, hablemos de violencia. Definitivamente, si no trabajamos el tema de violencia, si no incorporamos aspectos como el de justicia juvenil restaurativa que se basa en la persona, ¿cómo vamos a trascender? ¿Cómo vamos a permitir un desarrollo? No solamente en nivel individual, sino sostenible para una sociedad, para todos y todas. Y bueno, yo pienso que en definitiva la prevención es el reto cuando hablamos de violencia. Entonces, empecemos a realmente reconocer que si no atendemos este foco de violencia, no vamos a lograr un desarrollo. Y vamos tal vez a empezar a trabajar más desde nuestra comunidad, desde nuestra realidad, desde mi edificio donde vivo, desde mi barrio, desde mi lugar de trabajo, el incorporar todos estos tipos de elementos, pero bueno, desde el Poder Judicial, desde el programa de justicia restaurativa y propiamente de justicia juvenil restaurativa, créanme que estamos en una lucha constante en la que esperamos que la ley de justicia juvenil restaurativa venga a crear esos cambios que no queden en papel, sino que realmente seamos profesionales que creamos en esto y que estemos realmente entendidos de que sin esa transversalidad en nuestra labor profesional de derechos humanos no vamos a promover un cambio transformativo. Es un cambio que se construye y justicia restaurativa justamente lo que quiere es construir sociedades más armoniosas, construir personas o relaciones y construir también las afectaciones del tejido social. Creo que con esto ya termino mi ponencia, les agradezco mucho, me va a disculpar Sender, acabo de ver el reloj y creo que me pasé de tiempo. Quise incorporar muchos elementos para que se comprendiera realmente esa realidad nacional y también desde la realidad del programa de justicia restaurativa en esa atención de las personas menores de edad en conflicto con la ley, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caterina. Excelente exposición. Y abrimos en este momento el espacio para consultas, comentarios. Pueden solicitar la palabra acá o pueden escribirlo en el chat. Sin duda, los temas asociados a niñas, niños y adolescentes representan un gran desafío, y cuando se trata de conflictos en torno a la ley, el desafío es mayor. El Poder Judicial tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que en sus informes de justicia penal juvenil lo citan con frecuencia, y es: antes de delinquir fueron personas vulnerables o vulnerabilizadas. Es decir, el delito es un efecto. Para un trabajo estaba haciendo, revisando el último informe del OIJ, y en el crimen organizado los adolescentes son tomados para los trabajos que ellos llaman, a ver, no recuerdo el nombre, pero es como no especializado, los trabajos torpes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por su juventud, por la impulsividad, por otras cosas, ¿verdad? Y influyen estos elementos que Caterina nos está mencionando, los factores económicos, sociales, políticos. Por eso es necesario alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible. Todo lo que hagamos, cómo colabora al desarrollo de esos objetivos. Pero bueno, dice Jimena por acá, manera de comentario: totalmente de acuerdo, los psicólogos debemos alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, don Cristian Solís nos dice que muy agradecido por la exposición.
Y no veo ningún otro comentario, consulta, y no sé si alguien quiere levantar la mano y hacer algún comentario o consulta. Es un tema que Caterina ha tratado bastante abundantemente, igual que Laura también, en la anterior exposición, y han sido bastante claras. Dice por acá, ok. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano, o si todo quedó supremamente claro, porque también puede pasar eso, que ha quedado todo muy claro. Excelente presentación, excelente exposición. Por aquí van los comentarios. Bueno, parece que hay mucha satisfacción. ¿Será posible que se bajen estas penas? Dice don Oscar Mario Rodríguez. ¿Será posible que se bajen estas penas? Y tal vez terminamos con eso. Bueno, digamos que para que haya un cambio en la legislación, tiene que haber una propuesta, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa que promueva. Me parece que en este momento no se está discutiendo todavía el tema de bajar las penas. En realidad, el paso pequeño que estamos dando, y es un gran paso, es la incorporación de justicia juvenil restaurativa, ¿verdad?, y que de alguna manera lo que quiere es cambiar ese paradigma de intervención donde permita que promovamos ese derecho penal mínimo, promovamos esta intervención mínima penal para lograr reincorporar a esta persona menor de edad. Entonces, me parece que sí, definitivamente quedamos mal a nivel internacional en relación a ese tema, a pesar de que la ley es muy completa y responde a ese principio socioeducativo, pero que de alguna manera tal vez el reto ya no es hacer un cambio legal, sino hacer un cambio en la visión que se tenga de cómo integrar estos aspectos de la ley a esta realidad de análisis de riesgo y de factores de riesgo y protectores para promover realmente ese desarrollo de esa persona menor de edad en conflicto con la ley, que está en una condición más vulnerable aún, ¿verdad? Entonces, que es importante que trabajemos con lo que tengamos en este momento, porque para que haya un cambio en la legislación es sumamente difícil, pero esto es lo que hay y tiene aspectos muy importantes, y a partir de ahí ya podemos trabajarlos. Sí. Y sin duda lo que mencionabas reiteradamente en tu exposición, la prevención, la prevención, la prevención, la prevención, es que esa es la ruta. Esa es la ruta. A nivel educativo, todo el fomento de habilidades para la vida, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, todos los temas de crianza, de cuidado, de todos los temas de protección socioeconómica. Es decir, hay otros trabajos que son los que se requieren hacer ahí también. Caterina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu disertación, por la claridad con que nos has expuesto, por tu tiempo, tu experiencia y tu conocimiento. Quedas invitada a lo que resta de la jornada, por supuesto, y de veras muy, muy agradecidos. Gracias. Bien, con muchísimo gusto, gracias a vos. Vamos a ir a la última exposición, pero vamos a ir primero a